conversando con María Inés, precisamente no tenemos el apoyo del retorno, pero conversando sobre las implicaciones de la anterior entrevista, pasamos luego a esta entrevista pues planteando precisamente que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei hizo público ayer en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura el primer informe cuatrimestral de rendición de cuentas del Ejecutivo, con el cual se fortalece la transparencia y la lucha contra la corrupción. El ejercicio que se realizará cada 4 meses tiene como propósito comunicar de forma clara a la población cómo se ejecuta el presupuesto de la nación, el destino de los gastos efectuados y el avance de los programas y proyectos de desarrollo. Pero la rendición de cuentas cuatrimestral no es la única que existe para que se pueda fiscalizar el accionar del gobierno. En ese sentido, el mandatario mencionó que cualquier ciudadano puede ingresar a los portales de transparencia que existen en la página del Ministerio de Finanzas y saber en qué se está utilizando el dinero. Para analizar más a profundidad el avance en la ejecución presupuestal nos acompaña ya el licenciado Luis San José, que es analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Marines. Un gusto estar con ustedes y un saludo para la gente que nos está viendo. Licenciado San José, pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros para hablar un poco acerca de este tema complejo, desde mi punto de vista que todavía no se tiene bastante claro, digamos, cómo avanza esta ejecución del presupuesto, no se ha puesto mucho sobre la mesa, digamos, desde su punto de vista, cómo ha ido avanzando el tema, cuáles son sus impresiones respecto a esto. Ok, primero que nada hay que poder comprender algo y es el tema de la confusión que existe de cierta manera en al final cómo paró el presupuesto y quisiera comenzar con eso. Recordemos que el decreto como tal del presupuesto 2021 no se aprobó, no cumplió, digamos, de cierta manera con los plazos que tenía que cumplir, lo cual según la ley regiría que en este momento el presupuesto del año pasado sería el que se estaría utilizando para este año. En este caso también hay que recordar que hay algunas fuentes de financiamiento que no están disponibles, como es el caso de los bonos del Banco Guatemala y otras fuentes de los préstamos, lo cual nos dejaría con un presupuesto de cierta forma con un tope, digamos, entre 93,000, 94,000 millones de quetzales. Entonces, partiendo desde ese punto, hay que recordar también, y me gustaría ser enfático en esto, que no existe un decreto que limite como tal el presupuesto a esa cantidad de gasto y también que hay que empezar a analizar o continuar revisando en qué se está gastando como tal. Yo pude revisar en el portal del SICOIN cómo va el porcentaje de ejecución y aquí puedo destacar que hay algunos ministerios pues que tienen cantidades de ejecución en términos de porcentaje cercanas a un 35-39%, que son similares a las que tenían en años anteriores a la pandemia. Entre estos se puede mencionar el Ministerio de Salud, principalmente por todo este tema de las vacunas. Y, digamos, de cierta manera, a ver, de cierta forma es necesario que se mantenga esta fiscalización, como se dice, y si bien son positivos estos reportes, la población también tiene que hacer de su parte revisando este tipo de portales. Licenciado, uno de los elementos que inciden en la ejecución presupuestal tiene que ver con pues el renglón cero, el renglón de pagos de servicios personales. Y obviamente luego de los gastos de medio año, principalmente cuando es cercano al pago del bono 14, etcétera, vemos una presión hacia arriba en la ejecución presupuestal, sobre todo en aquellos ministerios que tienen mayor personal contratado, hablando del Ministerio de Gobernación, Educación, entre otros. Sin embargo, un indicador que está alrededor del 30-35% de ejecución, ¿qué nos dice al cierre del quinto año perdón, al cierre del quinto mes del año 2021? Ok, en este momento precisamente lo que mencionas, Cristian, es muy importante. La mayoría de gastos en los que incurren algunos de los ministerios están relacionados precisamente al pago de salarios. Todos estos se van, digamos, a gastos puramente de funcionamiento, que si bien no solamente son los salarios en ese caso, porque también significa darle mantenimiento a algún tipo de insumo o algo que se utilice, ¿no? Pero sí, precisamente podríamos decir que de cierta forma el 35%, 39% está en su mayoría orientado a lo que son los gastos de los salarios. No me atrevería a decir que no hay que gastar en salarios, pues obviamente hay funciones que se tienen que cumplir,
pero que sí en casos como este, que es un año después de la pandemia, habría que priorizar en la creación o, digamos, de cierta forma, en la ejecución de actividades que estén orientadas a la reactivación económica. Si bien en teoría, por ponerlo así en números brutos, ya tendríamos que estarnos acercando a un 50% por venir casi cercano al medio año, podríamos decir que la ejecución va de cierta forma baja. También hay otros ministerios que presentan ejecuciones aproximadamente del 3-4%. Entonces sería de ir viendo qué es lo que está pasando ahí, qué actividades son las que están gastando más. Y precisamente esto que menciona el bono 14 es muy importante, porque no solo se trata de gastar, también tiene que existir una calidad del gasto, no solo gastar y por ejecutar y que se vea una ejecución grande. Licenciado San José, y justo menciona un tema que es muy importante, digamos, venimos del tema de pandemia de COVID-19, ¿verdad? Venimos también con el tema de ETA y IOTA, digamos, contextos complicados bastante para el país, contextos complicados para el país. ¿Hacia dónde considera usted, y ya lo mencionaba un poco en su intervención anterior, que deben ir justamente pues todos estos esfuerzos de la ejecución presupuestaria? Ok, primero que nada hay que conocer un poco cómo está el contexto global, porque todo esto es de cierta forma global. Algo de lo que habría que priorizar precisamente es en mejorar el esquema que se tiene de vacunación. Eso es completamente vital. No podemos hablar de una recuperación como tal si hay actividades económicas que se encuentran limitadas, si estamos todavía con esa, digamos, zozobra de que se pueden incrementar los casos y volvemos a ciertos temas de restricciones de horarios y de lo que sea, ¿no? Ahora, muy bien, y decía lo del aspecto global porque recordemos que existe ahora varios movimientos, principalmente de las cadenas globales de valor. Estamos viendo un cambio del modelo de oriente a occidente a un modelo más de sur a norte por temas de la cercanía, por temas de la gobernanza, por todos esos temas que la pandemia vino a demostrar que una lejanía de las cadenas de valor de cierta forma afecta a las economías mundiales. Y en ese caso yo me atrevería a decir que lo que es necesario es empezar a priorizar en cualquier tema que vaya a la mano en mejorar la competitividad y la conectividad del país. ¿Por qué? La región como tal de Centroamérica presenta bastantes, digamos, de cierta forma, ventajas tanto comparativas como competitivas, hablando en términos de cercanía con mercados grandes como los Estados Unidos, la Unión Europea, tenemos algunos accesos con ellos por medio de tratados y todo lo demás, y el poder orientar estos esfuerzos precisamente a la conectividad en tema de carreteras, en tema de electricidad, en tema de facilitación de procesos, voluntad política que también tiene que existir para ir mejorando en temas, por ejemplo, de la integración como tal centroamericana, que permitiría expandir los mercados actuales en los que estamos y también fortalecer el mercado interno. Es necesario que esto se lleve a cabo, también empezar a revisar algunos de los aspectos en términos jurídicos, ¿verdad? Porque es necesario también que exista cierta certeza y el empezar a trabajar con esto podría facilitar la condición, no solo para una recuperación, sino para una consolidación de la misma. Licenciado San José, hay algunos ministerios que sí tienen en su política ministerial, la política específica de cada uno de estos ministerios, la entrega de servicios particulares. Digamos, estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene entregas de alimentos o ayudas a grupos vulnerables, el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, que tiene permanentemente que estar realizando una serie de atenciones a la carpeta vial, por ejemplo, o el Ministerio de Agricultura, que también tiene una serie de inversiones. ¿Cómo van las ejecuciones de estos ministerios que en sus políticas ministeriales deben trasladar bienes y servicios a la población? Bueno, por el momento, por lo que pude ver en la página del SICOIN, estos ministerios que mencionas son los que tienen una ejecución, digamos, media, están cercanos a un 23-24%. Solamente en el caso del MIES creo que sí es muy baja, es más o menos 4%, por lo que pude ver en SICOIN. Es necesario el poder revisar en qué son las actividades que ellos están gastando principalmente, porque precisamente este tipo de acciones o este tipo de políticas que tienen dentro de su estructura ministerial facilita de cierta forma el fortalecimiento de un mercado interno y ayuda de cierta manera a aportar a la economía del país.
Licenciado San José, digamos, una de las preocupaciones más grandes siempre cuando hablamos de ejecución de presupuestos siempre es la falta de certeza hacia dónde se van los recursos. Digamos, ¿cómo puede el Ejecutivo brindar señales claras y transparentes, sobre todo en el tema de manejos de finanzas públicas? ¿Cree usted que ha existido un esfuerzo por hacerlo o cómo evalúa, digamos, en ese aspecto? Ok, en los últimos años algo que considero muy positivo son los talleres de presupuesto abierto. Han permitido que de cierta manera la población tenga un poco más de conocimiento en cómo se trabaja el presupuesto, porque hay que aceptarlo. Anterior a esto, pues muy poca gente, solo los que estábamos directamente relacionados al medio lo sabíamos. Eh, Esto es muy positivo. Sin embargo, ojo aquí, no solo se trata de hacer los talleres y después yo paso ahí en el ministerio lo que yo quiera pasar. Principalmente es el hecho de respetar las propuestas que ahí mismo se dan es muy positivo y da cierta certeza de que se está escuchando a la población y las necesidades que se tienen. Con el tema de la ejecución también yo veo positivo que se hagan cada vez más periódicos estos informes, pero que sí se vea de cierta forma como acción inmediata a los temas, en este momento a los temas de la pandemia. Todo lo que sabemos que no se ha recuperado el empleo como tal y sabemos que esto va a ir afectando y causa cierta conflictividad hasta cierto punto. Entonces, el demostrar con este tipo de obras que sean de cierta forma visibles podría permitir o dar ¿cómo decirlo?, cierta certeza de que se está utilizando el dinero para tal fin. Licenciado San José, ¿hay algún tipo de estudio en el país que pueda determinar el efecto multiplicador del gasto público en pues el comportamiento de la economía, sobre todo pues, luego del año 2020 que ha sido tan complejo para la economía mundial, pero que en el caso concreto de Guatemala había como mucha expectativa de que la variable gasto público pudiera convertirse en un motor de reactivación económica? Sí, de hecho, nosotros en ACIES lo tomamos a consideración en el análisis que se hizo del presupuesto 2021. Principalmente sí se tiene digamos, esa noción de que el mejorar en los aspectos del gasto público podría aportar de cierta forma a la reactivación económica. Ojo acá, siempre que esté orientada precisamente a lo que mencionábamos, que eran los temas de salud, principalmente la vacuna, es algo fundamental, los temas de infraestructura y conectividad, por eso es que lo recalco, ¿verdad? Porque sí facilita de cierta forma el estar más conectados, nos permite de cierta manera un mayor acceso a mercados, un mayor acceso a comerciar, un mayor acceso a la información y de cierta forma esto va mejorando en varios temas. Y lo que sí es necesario también es que hay que analizar que otros sectores no se han podido recuperar, como el caso del turismo y todo lo demás, que de cierta forma afecta el desempeño que tenemos para este año. Licenciado San José, hablando un poco acerca de algo que usted mencionaba, que es el tema de la calidad del gasto público, digamos, ¿qué medidas utilizar justamente para tener una buena calidad de gasto público y que sea utilizado de forma eficiente? Porque, digamos, para tener buena calidad en este tema, no solo se trata de ir reduciendo presupuestos, sino que lo que tengamos lo sepamos aprovechar bien. En este punto, digamos, ¿qué medidas se podrían tomar también para justamente ejecutar de forma eficaz el presupuesto y eficiente? Primero que nada, tener una visión clara de qué es lo que se quiere realizar. No se puede de cierta forma plantear nuevamente hablando del caso de la reactivación, no se puede plantear solamente, bueno, vamos a invertir en reactivación si no se tiene un plan claro. Por ejemplo, tener a las luces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Si son carreteras, hay que priorizar en las que son más transitadas, darles un mayor mantenimiento. Lo mismo es en el caso de mejorar los tiempos, por ejemplo, avanzar en los temas de los puertos, los aeropuertos, revisar todos los temas de seguridad, fortalecer de cierta forma a la policía, revisar los temas de contrabando, todo eso tiene que tener de cierta manera una hoja de ruta, por así decirlo, de saber cuáles son los que se van a priorizar. Se mencionaba también, recuerdo, el año pasado el tema de mejorar la infraestructura en las escuelas y todo lo demás para que no se siga con esta complicación que están teniendo los alumnos, que también a la larga nos afecta de forma económica. Entonces, primero que nada es tener metas claras, que sean trabajables y otra cosa también es que las personas encargadas de manejar las compras y contrataciones estén lo suficientemente capacitadas en saber conocer cómo son los procesos y los métodos
porque precisamente, vuelvo a decirlo, el gasto no es malo, lo que se necesita es un gasto que sea de calidad y que se refleje precisamente en mejoras a las condiciones actuales de Guatemala. Licenciado, el presupuesto como instrumento de política económica pues, tiene dos rostros. Por un lado, el gasto, que lo que hemos estado conversando hasta este momento. Podríamos ahora enfocarnos en el tema de los ingresos. ¿Cómo va el tema de la recaudación y cuáles son las fuentes de financiamiento que está teniendo en este 2021, prioritariamente la ejecución que llevamos hasta este quinto mes del año? Ok, sí, claro que sí. Primero que nada, algo que hay que mencionar y que se vio el año pasado y que este también estamos en ese mismo riesgo, es el tema del déficit fiscal. El año pasado llegó más o menos a 4.9% del déficit fiscal, lo que quiere decir que de cierta manera estamos llegando a ciertos niveles complicados que no se veían con anterioridad, no tan así. Precisamente hoy, que estuve en la reunión del Banco de Guatemala, se habla de un 3.3%. Es necesario que esto sea muy revisado. ¿Y por qué? Porque el endeudamiento en sí no es malo, pero el problema es cuando se empieza a buscar, ahorita actualmente pues tenemos la emisión de los bonos que siempre se realiza, el tema de la recaudación tributaria el año pasado que no fue muy buena, pues precisamente se entiende por temas de pandemia, y que en este año también estamos viendo una recaudación que se va recuperando, eso sí, pero está regresando a temas anteriores a la pandemia, o sea, no se está viendo un incremento en los ingresos que permita de cierta forma ir disminuyendo la dependencia que se tiene del endeudamiento público para mantener un presupuesto. Licenciado San José, digamos, hablando un poco acerca de acontecimientos recientes, como el tema de la reforma a la ley de contrataciones. No sé si han hecho un análisis desde así respecto a esta ley, por ejemplo, y en este contexto, sobre todo abordando el tema de calidad del gasto público, ¿qué implicaciones podría tener esta reforma en ese aspecto? Sí, claro que sí. Se publicaron alguna par de notas donde se nos pidió opinión y también se está trabajando en un artículo directamente con eso y que obviamente se los vamos a compartir. Eh, en este caso, la ley con todo esto relacionado a las compras y contrataciones, sí existe cierto temor o cierta, digamos, de cierta forma, se ven algunas complicaciones con relación a esto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a que el hecho de poder gastar más no significa que ese gasto vaya a ser, digamos, de cierta forma de calidad, y aunque lo repita nuevamente, hemos visto que las compras directas en años anteriores y en cualquier otra, digamos, municipalidad o cualquier otra entidad, en ocasiones se prestan para hacer compras que no voy a atreverme a decir que son innecesarias, pero que no van enfocadas en mejorar condiciones. Por ejemplo, se prioriza en comprar pelotas, trompos y cosas así, y no quiero saber qué es lo que se va a llegar a hacer con un gasto un poco más ampliado, con cantidades más grandes, y que, digamos, de cierta manera, al ser una compra directa, no cumple con algunos estándares que podrían permitir el confiar en que esa inversión haya sido para bien. Entonces, cierta forma, sí creemos que no es viable en este momento que eso se realice. Siempre se tiene que revisar. Obviamente sabemos que hay complicaciones con la ley de compras y contrataciones, pero hay que poder revisarlas también, y que otra cosa que hay que tomar en consideración es que las personas que realicen y que trabajen directamente con esto conozcan muy bien el tema. Licenciado, en el calendario del presupuesto estamos llegando ya a una etapa en donde el Ministerio de Finanzas Públicas debe presentar el proyecto de presupuesto. ¿Conoce usted respecto de la metodología de presupuesto abierto si se está implementando para este año 2021 y cuáles consideran que deberían ser los rublos prioritarios ya para el 2022, puesto que julio es uno de de las primeras fechas en las cuales se debe presentar el diseño del presupuesto para el año entrante? Sí, por el momento tengo entendido que ya se están preparando los temas de los talleres. Siempre van en distintos ejes, principalmente el jurídico, los temas de infraestructura, económico y todo lo demás. También inclusive el tema de educación. En este caso, creería que donde hay que priorizar sería nuevamente en los temas de conectividad e infraestructura, fortalecer de cierta forma a algunos ministerios que permita llevar a cabo estas inversiones tan necesarias, eh, poderse adaptar a lo que está buscando de cierta forma ahora el mundo como tal, que Guatemala sea atractivo precisamente para eso, y también la región como en general,
El tema del Ministerio de Educación también sabemos que se están teniendo complicaciones con la educación a distancia, no todos están teniendo los mismos accesos. Igual continuar con el tema, todo el tema relacionado a la vacunación. Por el momento vamos un poco lentos en todo esto y el poder continuar fortaleciendo el Ministerio de Salud, no solo para los temas de vacunación, sino lo que viene más adelante, creo que sería de algunos de los rubros muy necesarios para poder para poder iniciar un año 2022 un poco más, con una visión más clara y que pueda permitir de cierta forma condiciones para una recuperación económica y un crecimiento mayor a partir de ello. Licenciado San José, un poco acerca en estos temas o esfuerzos de transparencia, ya justo como lo adelantaba Cristian en la introducción, digamos, esta instauración de parte del Ejecutivo del mecanismo de rendición de cuentas del organismo con el propósito pues, de ir comunicando la ejecución del presupuesto público asignado. Digamos, ¿cómo evalúa este tipo de informe de rendición de cuentas presentado el día de ayer, por ejemplo, que fue el primero en presentarse, ayuda de cierta forma a lograr más transparencia en lo que es el tema de ejecución del presupuesto? Facilitar la información y la interpretación de la misma siempre es útil. De cierta forma lo veo positivo, digamos, porque deja como que una sensación de rendición de cuentas. Y a la vez el facilitar la información para que lo pueda ver un ciudadano de a pie, digamos, de cierta forma, siempre va a permitir que exista una percepción un poco mayor de los temas de transparencia. Eh, por el momento considero que está bien. Tal vez de repente debería de ser un poco con la temporalidad un poco más corta, pues para que no se pierda, digamos, durante el tiempo el darle seguimiento a esto, pero por ahora lo veo muy bien. Licenciado, lecciones aprendidas del año 2020. Prácticamente el presupuesto presentado por el Ejecutivo el año pasado fue adversado en prácticamente todos los espacios sociales, los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. ¿Cuáles son los temas que debiera tomar en cuenta el Ejecutivo de cara a la presentación del presupuesto para el año 2022, teniendo en cuenta que de lo contrario seguiremos con ese presupuesto de 107,000 millones de quetzales que ha estado pues autorizado por el Congreso de la República prácticamente desde el año 2019? Primero que nada, una de mis recomendaciones sería el ser completamente transparentes. Una de las cosas que afectó realmente la percepción del presupuesto de este año fue la forma en la que se aprobó. Fue una manera que no es la correcta. Se hizo, digamos, prácticamente todo se prestaba para una interpretación negativa. Hay que saber comunicarlo, hay que ser lo suficientemente claros con lo que se quiere hacer y no prestarse a este tipo de temas porque precisamente causa este descontento y este malestar. También hay que recordar que se cuestiona de cierta manera la forma en la que se han venido haciendo ciertas ejecuciones, se está cuestionando mucho los temas del endeudamiento. Creo que hay que ser completamente claros en el poder expresar qué es lo que se quiere lograr con este tipo de acciones. Y la primera recomendación, y la vuelvo a repetir, es el no realizar y presentar un proyecto de presupuesto y aprobarlo de la misma manera que se hizo el año pasado, porque realmente no deja mucho que desear para empezar y no permite de cierta manera tomarlo con objetividad. Licenciado San José, hablando un poco también acerca de instituciones o entidades de fiscalización, un poco también ausente, ¿cómo evalúa recientemente también el labor que ha realizado la Contraloría General de Cuentas? ¿Qué se podría mejorar justamente para fortalecer ese rol fiscalizador que es tan importante dentro de todo esto? Bueno, primero que nada sabemos que la Contraloría General de Cuentas pues recibe, digamos, de cierta manera una cantidad pues muy grande, ¿no? de estos temas que tiene que estar revisando. Una de las recomendaciones sería priorizar en los temas que van relacionados al trato de la pandemia, principalmente el tema de la vacunación, el tema de cualquier otra inversión que se vaya orientada en esto, los programas que se tienen de ayuda. Por ejemplo, ahorita en este caso, las ejecuciones muy bajas en algunos presupuestos, en algunos ministerios que tienen dentro de su política ministerial los apoyos o programas de apoyo, tiene que ser prioridad actualmente, porque sí está muy baja y ahí es donde tienen que ir concentrando sus fuerzas, por así decirlo.
Licenciado San José, nos acercamos ya al cierre de la entrevista, pero es importante tener en cuenta el calendario de los siguientes pasos en cuanto al presupuesto de ingresos y egresos del Estado, no solamente por la vía de la ejecución, que es el que está vigente, sino las acciones mediante las cuales la población puede involucrarse en el debate de este importante tema de país de cara a las a las futuras fechas, hasta llegar el proyecto de presupuesto al Congreso de la República en el septiembre próximo. Sí, claro que sí. Es necesario que se mantenga las herramientas ahí están. Son complicadas de utilizar, eso hay que decirlo. Algunas, si no se tiene la práctica como tal, sí son un poco complicadas, pero sí lo que se le insta a la población es de que participen en estas mismas, principalmente los talleres de presupuesto abierto y revisando las páginas como Sicoin. Licenciado San José, y justo, digamos, a modo de conclusión ya, ¿cuál sería su mensaje final, digamos, para la población del seguimiento del tema de presupuesto? Digamos que, a modo de conclusión, ¿cuál sería su mensaje? Ok, primero que nada, que sepamos que la ejecución presupuestaria nos afecta a todos. Los presupuestos del Estado, de cierta manera, afecta todo tipo de actividades. Es necesario que se tome con la seriedad posible y que se pueda estar fiscalizando. No hay mejor fiscalización que la que hace la misma ciudadanía. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que les está llegando, qué es lo que necesitan, qué es lo que no. Y principalmente involucrarse más. Eso es lo que nos permite de cierta forma ser más objetivos y ser más conscientes de qué es lo que podemos exigir y qué es lo que de cierta manera no está dentro de los márgenes actuales el poder exigir. El presidente de la República el día de ayer hacía pues un mensaje a la población diciendo que estos informes de ejecución y avance de la ejecución del gasto y las políticas ministeriales va a hacerse cada 4 meses. A partir de la información facilitada el día de ayer, ¿cuál considera que deberían ser los énfasis en el próximo informe cuatrimestral que dé el gobierno central a partir de la ejecución del gasto? Primero que nada, el tema de salud, todo lo relacionado al tema de salud, la vacunación, creo que debería ser la prioridad en los siguientes, porque es lo más necesario ahora. Pues le agradecemos mucho que haya tomado la comunicación de Canal Antigua al licenciado San José, Luis San José, por haber tomado esta comunicación e ilustrado a la audiencia de Canal Antigua respecto de este importantísimo tema que tiene que ver con la vida cotidiana de las y los guatemaltecos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, Marinés, un tema realmente que levanta pasiones. El Sí, año Cristian. pasado vimos reacciones de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Veríamos que este año pues tenga un abordaje tanto por parte de las instituciones del Estado como de la sociedad con mucha más cautela, no obstante que siempre se manifiesta técnicamente que la no aprobación de un presupuesto también puede contribuir a bajar la transparencia en la ejecución de los recursos. Así es, Cristian, sin duda alguna el tema del año pasado del presupuesto causó bastante controversia, como bien mencionaba, sobre todo por la forma tan opaca y oscura en la que se discutió. Esperemos que este año pues la aprobación y la discusión justamente involucre a los sectores necesarios para que pues obviamente todo el proceso sea mucho más transparente y así realmente involucrar a la ciudadanía y no vernos en situaciones como las que nos vimos metidos el año pasado. Pues la invitación es a estar a pendientes de los talleres que el Ministerio de Finanzas Públicas abra precisamente para el diseño del presupuesto abierto del año 2022. El agradecimiento por habernos acompañado a lo largo de esta emisión y la invitación para que siempre se informe con los noticieros de Canal Antigua. El próximo domingo estaremos acompañándole, esperamos con temas que sean de su interés. Muy buenas noches.